Estamos en el curso de Cultura Guatemalteca y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 6. Recuerdan que la guía de estudio número 5 nos habló respecto a lo que es la espiritualidad o el folclore espiritual mental. Y respecto a este tema, pues hablamos que hay diferentes puntos de vista. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que el folclore espiritual mental es la representación de las diversas creencias, eh, no solamente creencias, sino es creencias, la cosmovisión, la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, culturas o las personas en general. Entonces tenemos que tomar en cuenta que basado en esas creencias se establecen una serie de manifestaciones que se toman o se consideran dentro de la espiritualidad. En su mayoría, la espiritualidad está enfocada al área maya y algunas creencias están enfocadas a a la representación de la Iglesia Católica. Entonces, yo les explicaba, ¿verdad?, de que en nuestro contexto, pues nosotros sabemos que hay diversidad de creencias o de religiones, vamos a utilizar este término coloquial, y pues cada uno con su credo, con su fervor, con su fe, con su identidad, pero que cuando no se comparte, en el caso, por ejemplo, de las procesiones, de lo que son algunos convites, por decirlo así, pues si viene un extranjero, él no cree o no es parte de, entonces lo va a ver como un atractivo, lo va a ver como una expresión artística. Entonces, eso es lo que pasa en Guatemala en muchos de los elementos que forman parte de la espiritualidad, del folclore espiritual mental. Entonces, en la guía 5 nos habla de lo que es la espiritualidad. Ahí tenemos algunos videos y ejemplos de la espiritualidad maya. Y el día de hoy vamos a conocer los elementos que conforman la espiritualidad. Y uno de ellos, pues, es dentro del folclore espiritual mental, están los rituales. Vamos a trabajar tres temas de estos y luego vamos a pasar a trabajo en grupo, en donde vamos a conocer qué rituales se practican o se realizan en Guatemala. Desde contextos pasados o el contexto histórico, la cultura maya fue muy apegada a lo que fueron las ceremonias o los rituales. Esto para ellos representaba las ofrendas que ellos tenían a sus dioses. Según la historia, en las épocas o periodos de desarrollo de la cultura maya, los mayas clásicos sacrificaron lo que eran animales, no sacrificaban vidas humanas, pero en el posclásico ya se ve el sacrificio de humanos. Entonces, es parte de la historia y del contexto que tuvieron los antepasados. Hoy en día, claramente, pues vemos que respecto a rituales desde el punto de vista maya, obviamente no se hace sacrificio de vidas humanas, sino de animales o algunas ofrendas de alimentos, el uso de las candelas de distintos colores y algunos granos es muy importante para la elaboración de los rituales. Dice, los antiguos mayas practicaban diversidad de ceremonias y rituales con distintos fines. Fueron documentados en sus libros sagrados, pero la mayoría fueron quemados. Durante la invasión española y la transmisión de dichos conocimientos fue perseguida. Es decir, que cuando ingresa la cultura, recuerden que yo les hablé de la aculturación y la transculturación, pues cuando ingresan los españoles, pues impusieron una nueva forma de vida cultural, eliminando o tratando de interrumpir esta forma de expresión cultural. Algunos, pues en algunas zonas sí se logró el objetivo de los españoles y en otras no. Lo que hicieron pues fue esconderse, fue huir o en secreto practicar todas estas actividades y que hoy en día pues forman parte de nuestras costumbres y tradiciones. Se preservan prácticas ancestrales hasta nuestros días basadas en su cosmovisión, algunas casi intactas de generación en generación y otras resultado de mezclas, influencias y la incorporación de elementos traídos por los españoles a principio a por los españoles o propios, perdón, del cristianismo. Es un tema extenso con muchas variantes, desde las genuinas hasta las que pueden considerarse paganas o por negocio. Lo objetivo es que los verdaderos portadores de estos conocimientos velan y buscan la armonía espiritual y de energías de todos los seres y elementos, incluyendo a quienes se acerquen pidiendo consejo a un
pidiendo consejo a una ceremonia. Y desde el punto de vista indígena, pues nosotros sabemos, o podríamos decir, voy a utilizar el término indígena, sabemos nosotros que pues están los famosos sacerdotes mayas y los sacerdotes mayas, pues para ellos la práctica de estas actividades es muy común, tiene un gran significado e importancia. E incluso bueno, he tenido la oportunidad de tener contacto o cercanía con algunos jóvenes donde sus padres son sacerdotes mayas. Y recuerdo que en una ocasión, el año antepasado, una señorita pues nos hacía un video y nos daba a conocer el área en donde su padre, que es sacerdote maya, realiza sus rituales y el enfoque que tiene para realizarlos, porque también recordemos que en Guatemala se practica lo que es el turismo negro y aquí ya va a otro tipo de prácticas. Entonces, desde el punto de vista maya, pues es en relación a lo que son ofrendas, a lo que es un tipo de entrega de fervor, pero basado en sus diversos dioses y centrado en lo que es la naturaleza. Hay diversos rituales. Recuerdo yo, y esto se los he comentado muchas veces, pero yo no salgo del asombro aún hoy en día de ver un ritual que le estaban haciendo a una niña y era pues en enfoque a la fertilidad y la niña tenía alrededor de unos 9 años, 7, 9 años, no era una niña grande, era una niña pequeña y a mí me llamó mucho la atención porque recuerde que todo es conforme a las creencias y en este caso pues para el área indígena sí es importante para ellos hacer un ritual en donde tengan que, no sé, pedir fertilidad para la niña, pues ellos lo van a practicar. Entonces todo tiene que ver con su creencia, con su cosmovisión, con su ideología y pues que vamos a verlo muy común. De hecho, hay muchos lugares, por ejemplo, Isimché. En Isimché hay un lugar donde está la parte para hacer sacrificios y rituales. También, por ejemplo, si hablamos de Caminal Juyú, también usted visita Caminal Juyú y usted va a poder observar que hay muchos sacerdotes mayas realizando lo que son los rituales. Y así podría seguir mencionando algunos otros sitios arqueológicos y en su mayoría pues tienen un espacio en el cual se realizan estos rituales como ofrenda a sus dioses. Es parte de la identidad cultural de nuestro pueblo y como le decía, pues tenemos que comprender que hay desde el punto de vista indígena, pero también está la espiritualidad y aquí ya vemos otras prácticas como lo son la brujería, la hechicería y algunos otros sacrificios que ya son de algunas otras sectas o agrupaciones que se centran en practicar ciertos ceremoniales. Por ejemplo, yo veía esta esta semana veía en una publicación de Facebook en donde una muchacha que se dedica tiene una casa hogar de perros, ella decía, hizo un video en donde ella pedía a la población en general que no dieran en adopción a sus mascotas si eran de color negro o blanco, porque lamentablemente en el mes de octubre muchas personas se dedican a realizar ciertas prácticas y dan en sacrificio las vidas, los cuerpos de estos animalitos. Entonces ella decía que no se hiciera. Y hablando de este tema, salía también a relucir que lamentablemente en Estados Unidos pasa con los niños de tez oscura y de tez blanca, lamentablemente, pues son sacrificados. Esto ya es otro tipo de creencias y de prácticas, pero que no debemos ignorar porque también están incluidas dentro de lo que es la espiritualidad, las creencias y todo depende de las culturas, ¿verdad? Las ceremonias. Ahora, anteriormente hablamos de lo que eran los rituales. Los rituales dice que son para ellos, bueno, rituales o ceremonias. Vamos a ver aquí porque a veces nos confundimos respecto a esto. Entonces, esto se practica en distintos lugares y los fines son variados, ¿sí? Y estos tienen un contexto, los rituales tienen un contexto según la historia maya, las ceremonias. En el área maya también vemos que están los altares, como les decía anteriormente, y les daba el ejemplo de Isimché, en donde pues también se lleva o se realiza una serie de actividades y de igual manera es la relación que hay entre
entre un sacrificio y una ceremonia, solo que en la ceremonia pues no hacen tanto como por ejemplo sacrificar a algún animal. Regularmente yo recuerdo que también vi un sacrificio o un ritual, perdón, en donde sacrificaron a un gallo, creo que era. Esto lo vi en Caminal Cuyo. Entonces, utilizan animales como ofrenda a sus dioses. Y en el caso de las ceremonias, dice altares sagrados mayas en Isimché. Es una ciudad que tuvo ocupación posclásica, fundada alrededor del año 1478. Fue considerada la primera capital de Guatemala y fue la capital de los caciquel. Es el nombre de los cachiqueles, perdón, ahí está separado. El nombre significa árbol de maíz, el cual es relacionado al árbol de Ramón, cuyo fruto fue parte fundamental de la dieta de nuestros ancestros mayas. En la parte posterior del parque, muy cerca de la Plaza D, se encuentran los altares mayas principales, que en la actualidad son utilizados con frecuencia para llegar al punto donde se realizan las ceremonias. Deberás cruzarte todo el parque hasta llegar al final y encontrar un camino que te llevará hacia el lugar donde se realiza el fuego sagrado. Calendario maya. La base principal de las ceremonias mayas está en el calendario maya llamado Cholquij, que significa la secuencia o el orden de los días, y que el cual consta de 260 días, quines. Este calendario se encuentra relacionado con el periodo de gestación de una mujer y se divide en 20 fuerzas y 3 energías. Algunas personas lo definen como 13 meses de 20 días cada uno, lo cual deriva algo que en la cultura maya es llamado nahuatl o el espíritu protector. Para entenderlo mejor, podemos decir que cada día se compone del nombre del nahual y el número de energía del 1 al 13 según corresponda. Entonces, en el caso de lo que responde a las ceremonias, pues no vemos tantos como sacrificios, no vemos involucrados lo que son sacrificios. Aquí se van a ver algunas danzas, se va a ver la incorporación en lo que es la espiritualidad y en el área maya, vamos a ver la incorporación del folclore ecológico con lo que son los instrumentos autóctonos. Entonces es parte como de la forma de expresar o representar y tener conexión con la naturaleza, pero utilizan instrumentos autóctonos, no instrumentos actuales o modernos, esos no se utilizan. Entonces, esta es la diferencia entre un ritual, que aquí sí vemos ofrendas, vemos sacrificios, y en las ceremonias no, porque solo es como una secuencia. Para el área maya es una secuencia de fechas relacionadas a los días del año. Y algo muy importante dentro de la parte de ceremonias y lo que son sacrificios, vamos a hablar de lo que son o lo que son los nahuales. En este caso, de igual manera, tiene mucho que ver con las creencias y vamos a ver más abajo qué es una creencia, pero em, en el caso de la cultura maya es muy común y es para ellos es muy importante que tengan eso presente, que tienen un nahual que significa el protector. Y en el área maya incluso tienen, según el calendario, tienen los 12 meses del año, y el nahual es una figura, es un animalito que representa o que protege a cada una de las personas. Entonces, también es parte de las creencias. Dice, el nahual se asigna en base al día que la persona nació, y este día va acompañado de un número del 1 al 13. Si nos metemos a operaciones matemáticas, podemos determinar que 20 por 13 es igual a 260, que es que es la totalidad. Ahí se cortó una palabra. Entonces, esto también forma parte de las creencias, pero en algunos casos también lo relacionan con lo que es las ceremonias. Y recuerdo que, bueno, esto ya lo vimos anteriormente en una clase con jóvenes de plan diario, y quiero contarles que recuerdo que en una ocasión mencionaba una de las señoritas que estaba contando ahí su experiencia. Ella narraba que ella ha visto un ratón y dice que, bueno,
tiene la forma de un ratón, pero es más pequeño que un ratón. Y ella dice que ella recuerda que en varias ocasiones ella ha abierto los ojos y lo ha encontrado, o sea, lo ha visto literal. Entonces, recuerde que cuando hablamos de la espiritualidad, todo depende de las creencias. Y algo que hemos hablado respecto a este tema es, no lo comparto, pero lo respeto. Entonces, en caso personal, recuerdo que incluso también me hicieron, hay una página, ahorita vamos a ver si la encontramos, en donde se puede introducir el año y la fecha de nacimiento de la persona y la página pues, le da el resultado de cuál es un nahual. Entonces, recuerdo que me mencionaron eso y me dieron ahí el nombre del animalito o de la figura que representa el nahual, pero como les digo, es parte de la creencia dentro de nuestra cultura y el nahual se desglosa o es resultado del calendario maya, que también forma parte de las creencias en nuestro país. Entonces, estos puntos tienen mucho que ver con la espiritualidad y es algo muy común en nuestra cultura. Por ejemplo, para no ir tan lejos, en Chichicastenango, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a la iglesia de Chichicastenango, la Central Santo Tomás, en el graderío hay muchas personas del área indígena, no ingresan a la iglesia, en el graderío tienen algunos por decirle así, están realizando algunas ceremonias, rituales no, ceremonias están realizando y pues tienen fuego, tienen candelas, tienen algunos granos y pues tienen flores, porque también vemos que incorporan flores y algunos otros objetos y pues lo están haciendo, recuerdo que una vez viajamos para allá y lo estaban haciendo en gratitud a los cultivos. Entonces, cada quien va a tener su enfoque, su creencia, y es algo muy común. En cualquier parte del territorio guatemalteco vamos a ver esto presente. Las ceremonias se pueden dar en cualquier espacio. Hay lugares que están, digamos, cuando hablo de cualquier espacio, o sea, en cualquier región, en cualquier municipio, en cualquier comunidad, pero hay lugares específicos em, como lo son, por ejemplo, Isimché, como les decía, Caminal Juyú, Tacalicabaj y Tikal, por ejemplo, donde tienen espacios o plataformas especiales para poder realizar estas actividades culturales. Entonces, es parte de la identidad de nuestro país. Claramente, en algunos casos, como le decía anteriormente, pues se va a otro enfoque de la espiritualidad, que sería el turismo negro, y también, así como hay ideología desde el punto de vista maya, enfoque a la naturaleza, agradecimiento a sus dioses, también va a haber otro tipo de creencias. Y para no ir tan lejos, pues sabemos que acá en Guatemala, acá en Chimaltenango, en San Andrés Itzapa, está la capilla, para ellos es una capilla de San Simón, así le llaman ellos, Mashimón, perdón, es Mashimón. Y en Santiago Atitlán no le llaman Mashimón, le llaman San Simón, que para ellos, según la historia, fue un gran personaje, fue una persona que fue muy noble, ayudó al necesitado y por eso ellos le dieron esa acreditación. Entonces, todo va a depender de las diversas creencias, de la ideología, de la cosmovisión y sobre todo del grupo cultural, o sea, de la población, para poder manifestar estas expresiones culturales. Entonces, vamos a detener hasta acá el contenido y vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consta en que primero pues vamos a ver qué ceremonias nosotros conocemos que se practican en Guatemala y también qué rituales se practican. Y pues si alguien sabe algo al respecto de los nahuales, pues también vamos a ver si logro encontrar esa página para poderles dar un ejemplo de cómo es, si usted nunca lo ha hecho, yo la verdad nunca lo había hecho, pero los jóvenes se ingresaron a esta página y pues les tiraba el nombre del nahual según el año y la fecha en que había nacido la persona y pues ya le daba quién era su protector, ¿verdad? Y esto está muy, muy apegado a la cultura indígena en nuestro país.